Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este seminario de estudios seminario permanente de estudios metropolitanos del Laboratorio de Estudios Metropolitanos que están avalados y auspiciados por el Colegio de Jalisco, la Universidad de el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y bueno, el día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas en un día feriado, pero con esto y decirles con un cierre a lo largo del año con interesantes conferencias y en esta ocasión que agradecer la visita virtual, el tiempo que nos regala y nos proporciona el doctor Francisco Jalomo Aguirre. Nos va a platicar, a impartir una charla y conferencia sobre que él han titulado Propuesta Taxonómica de Modelos de Gestión Urbana del Agua, el caso del área metropolitana de Guadalajara. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su extensa trayectoria y recordarles, no sin antes que, como ustedes saben, voy a estar aquí al tanto de sus comentarios, preguntas, tanto en redes sociales como en quienes asisten de manera permanente a este seminario, pues levantarse, pedir el uso de la voz o por el WhatsApp, por de darles lectura, ¿no? A sus preguntas y comentarios. El doctor Francisco Jalomo Aguirre es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, maestro en Desarrollo Local y Territorio por la misma institución. Es especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial, licenciado en Derecho y es abogado experto en Derecho Ambiental, Derechos Humanos del Agua y Gestión Ambiental Metropolitana, con formación en Argentina, México y Colombia, además de ser conferencista imponente en países como México, España, Ecuador, Uruguay. Es autor y coautor de 7 libros, 22 capítulos y 14 artículos sobre ética y derecho, espacio público, desarrollo local, desarrollo sustentable, patrimonio industrial, gestión metropolitana y derecho ambiental. Participa como miembro en diversos grupos de investigación de países como Colombia, España y México y cuenta con experiencia como funcionario público y asesor legal en áreas relativas al derecho ambiental, el desarrollo sustentable y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador, creador del Diplomado en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental, que es un programa único en su tipo en el occidente de México, lo cual le mereció en el año 2016 el Premio al Mérito Ambiental del municipio de Guadalajara en la categoría de Educación Ambiental y en el año 2019 fue galardonado con el reconocimiento al mérito ambiental en el estado de Jalisco por parte del Congreso del Estado en dicha entidad, en esta entidad federativa. Bueno, sin más este preámbulo, de nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento al doctor Francisco Jalomo por dedicarnos parte de su tiempo y lo vamos a escuchar con muchísima atención. Adelante, doctor Jalomo. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Buena tarde. En especial agradecer a quienes coordinan este seminario permanente de estudios metropolitanos. Voy a compartir pantalla y continúo con este mensaje. En especial a Alberto Arellano, a quien nos asiste en la reunión, nos acompaña en la reunión, al doctor Javier Rosiles y al doctor Magdiel, coordinadores todos de esta continuidad de eventos dentro de esta permanencia de estudios metropolitanos. Si me auxilia nada más a indicarme, Alberto, si miran ahí mi pantalla. Sí, sí, sí la miramos. No sé si quieras ampliar, pero sí, ya la vemos. Sí, listo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a apoyar mi intervención de una presentación. ¿La miran en modo presentación? Sí, Listo, ya. Básicamente, el compartir la tarde de hoy, este momento en conjunto, es para platicar acerca de lo que sería, disculparán mi garganta, voy saliendo de una enfermedad de vías respiratorias, compartirles una propuesta de clasificación o de intento de clasificación de los diferentes modelos de gestión urbana del agua
para aterrizar con algunos datos pintorescos, específicamente de la segunda ciudad más grande de México, el área metropolitana de Guadalajara, y desde antemano quedo a la orden de todos para aclarar alguna duda posterior o para dar algún seguimiento a cualquier inquietud a través de mis distintas redes sociales. Entonces, me gustaría comenzar señalando, fuera de este preámbulo, que imagino que todos compartimos la noción de que el agua es un elemento no solo fundamental, sino un elemento fundacional de suprema importancia en la elección de un territorio como soporte. Por ejemplo, cuando se establece un asentamiento humano, el agua es un elemento indisociable para el desarrollo civilizatorio de ese asentamiento, porque del agua depende el mayor éxito o fracaso de la fundación y es el insumo primordial del cual a su vez dependen todas las actividades humanas como la industria, la construcción, la educación en sí, la producción de alimentos, entre algunas otras actividades. Y esto no es nuevo, data desde el primer asentamiento ubicado a través de la revisión histórica, poniendo como ejemplo en la actual Turquía, el asentamiento que se tiene registrado ocurrió entre el 9400 y el 8000 antes de Cristo, Karahan Tepe, en donde nosotros podemos observar en la imagen una sección que parece que tiene una especie de columnas, en donde se tiene registrado el hecho del primer asentamiento vinculado con captación de agua, con una especie como de cisterna. Y en épocas más recientes, brincando bastantes siglos a través del tiempo, a finales ya del 20 y del 21, las ciudades han experimentado ritmos de crecimiento físico y demográfico nunca antes vistos en épocas previas de la historia humana y siempre han estado vinculadas también al elemento agua. Pero lo que hemos observado actualmente es, aparte de este crecimiento físico y demográfico sin precedentes anteriores, una expansión urbana asociada al mismo, que particularmente comenzó o podemos identificar en Londres con la revolución industrial y que a lo largo de las últimas décadas se ha ido extendiendo como si fuera algo homogéneo a nivel mundial y que además estas dinámicas de urbanización y crecimiento de los centros de población ha traído consigo diferentes fenómenos. Y me gustaría que vayamos vinculando aquí este proceso de hacer y crecer ciudad con esta vinculación con el elemento agua, que sin lugar a dudas tiene íntima relación uno con otro. Pero particularmente, por concentrarnos de momento, olvidando un segundito el tema del agua, lo que tiene que ver justo con la urbanización y crecimiento como dinámica de los centros de población de manera exponencial en un constante crecimiento, podemos hablar de épocas o procesos en donde este crecimiento se debe a fuertes flujos migratorios campo-ciudad, en donde comenzamos a ver una diferenciación de reproducción del hábitat urbano, formal e informal, por dar algunas categorías que se logran asociar en la generación de estas dinámicas urbanas y su crecimiento, que han ocurrido fenómenos que no son nuevos tampoco, si revisamos a lo largo de la historia vamos a ver antecedentes de muchos siglos atrás, pero que hoy se llaman segregación socioespacial. Vamos a observar creación y modificación y desaparición de espacios públicos, escasa conservación y valorización o destrucción en su caso de patrimonio inmobiliario, conflictos de movilidad y transporte que tampoco son nuevos, insuficiencia e ineficiencia en el suministro y prestación de servicios urbanos, y aquí volvemos a observar el tema de agua vinculado a este punto 7, y además problemas ambientales, por mencionar algunos, que están asociados con estas dinámicas urbanas y de crecimiento. Y particularmente, en donde vamos a centrar el resto de la plática, que tiene que ver justo con esa insuficiencia e ineficiencia en el suministro y prestación de servicios urbanos vinculados al agua, vamos a intentar aterrizarlo en diferentes maneras que se han implementado en diferentes territorios dentro del mundo para saber cómo administrar lo más eficiente y suficiente esta prestación de servicios urbanos. Por tanto,
Y regresando a este fenómeno de la ciudad, este crecimiento y desarrollo urbano ha generado distintas investigaciones que se han abocado a analizar, describir y explicar particularmente en estos contextos espaciales las relaciones territorio, sociedad y gobierno, sobre todo cuando se aborda el tema relativo, por ejemplo, que es el que nos interesa, al suministro y la prestación de servicios urbanos. Y se ha generado una especie de lo que podemos llamar de definición y clasificación de modelos de gestión urbana en diferentes latitudes. Por ello, es de amplio interés comprender que dentro de las ciudades la forma, el tamaño y la estructura del entramado urbano tienen estrecha relación en cómo debería, no en cómo se administra y gestiona, sino en cómo debería administrarse y gestionarse el agua como parte prioritaria de estas fundaciones. Esto ha dado lugar al establecimiento de ciertos patrones dentro de la literatura y en la práctica, ciertas características que permiten configurar una taxonomía también de dichos modelos. Pero primero vamos comprendiendo la base de las diferenciaciones urbanas para luego entonces brincar a las diferenciaciones taxonómicas en relación con la gestión del agua en estos espacios que podemos llamar urbanos. Hay hoy en día, por dar algunas nomenclaturas, megalópolis, tenemos las llamadas metrópolis, tenemos las denominadas conurbaciones, y entre estas podemos identificar dos grandes conglomerados de administración o gestión, según el nombre que más comulguen ustedes, en cuanto a cómo administrar estos espacios. El primer gran conglomerado son los modelos llamados intermunicipales, por dar un nombre, y el segundo gran grupo son los supramunicipales. E incluso podemos observar que estos dos grandes bloques, el modelo intermunicipal o el modelo supramunicipal, van marcando diferenciaciones en los distintos territorios con un tercer bloque de manera de administrar y gestionar ciudad, que serían los mecanismos fragmentados, y que incluso comienzan a aparecer también como algunos aspectos más puntuales de gestionar y administrar estos espacios urbanos a través de asociaciones, empresas, y comenzamos a observar que la gestión y la administración de los espacios urbanos no solamente tiene que ver con la figura llamada gobierno, sino también con la sociedad que en ellos habita. Esto ha dado a lo largo de la historia el establecimiento de diferentes organismos, ya sea públicos, públicos privados o privados, para administrar y gestionar lo urbano y por tanto lo que nos llama en mayoría la atención por parte de su servidor, el agua. Esta aparición de modelos va marcando diferencias según la forma de administración, como ya lo refería, la estructura organizacional y las fuentes de financiamiento, hasta otros, por ejemplo, que podemos identificar desde una visión de acuerdo a la operación territorial jurisdiccional. Desde civilizaciones antiguas, por ejemplo los sumerios, la gestión del agua era primordial para no solo el asentamiento que ya hemos referido, sino para el crecimiento y prosperidad de dicho asentamiento. Por tanto, los primeros asentamientos urbanos, más allá del que les he referido al inicio de la charla, ya hablando ahora de la ciudad de Uruk, en la Baja Mesopotamia, en el actual Irak, podemos mirar que había sistemas de abastecimiento y distribución de agua para satisfacer esta necesidad básica a los ciudadanos como un insumo esencial. Si brincamos siglos posteriores ya con los romanos, podemos observar, y aquí miramos la fuente de la máscara en Roma, que también había mecanismos vinculados con espacios públicos, con arte y con estética para hacer llegar el preciado líquido a los habitantes de, en este caso, la civilización romana. Pero también el imperio chino está ligado
y si revisamos todas las civilizaciones antiguas, con el agua como base fundamental. El Imperio Chino particularmente logró su desarrollo inicial desde la antigüedad, mezclando agua y vida, agua y comercio, agua y economía, a través de lo que hoy se ubica como el Gran Canal, declarado por la UNESCO en 2014 como el mayor sitio de patrimonio de la humanidad. Y si revisamos en otra latitud y longitud del planeta, el Al-Andalus y la cultura del agua desde la visión islámica, también miramos que desde muchos siglos atrás hay un especial interés por parte de la humanidad y de sus asentamientos por no solo gestionar y administrar, sino también regular el agua. Las normas, por ejemplo, que regían el mundo musulmán indicaban que la propiedad y la gestión del agua seguían un criterio de costumbres y normas locales. En los siglos 8 y 9, cuando aparece el derecho codificado en sus primeras líneas principales y en las diferentes escuelas coránicas, el al-Andalus y en el resto del occidente islámico surgió lo que se llamó el rito maliki, que es el principal aplicado en la interpretación de la ley. ¿Qué decía el rito maliki? Y que vinculaba en relación con el agua, la propiedad del agua y la responsabilidad del agua dentro de su administración y gestión. Los aspectos más importantes era que diferenciaba por caudales y quién debería hacer el trabajo de captación y quién debería hacer el trabajo de conducción. Y dividía usos y usuarios, lo que hoy en día se llaman usos consultivos del agua, en función del tipo de captación. Por ejemplo, si era un gran río el que iba a suministrar el agua al asentamiento, todos eran corresponsables de la captación y la conducción. Cuando digo todos, era el ente gobernante, la sociedad y todos aquellos que habitaban en ese territorio. En el caso de los pequeños ríos, existían ciertas limitaciones para quién tenía el derecho de captación y conducción, pero por ejemplo, en los ríos sin presa, la prioridad de acceso al agua era para los ribereños y los terceros. Y por ejemplo, los ríos con presa, el derecho primordial estaba vinculado al asentamiento más antiguo y si eran coetáneos, regaba primero o administraba y tomaba primero el más cercano al nacimiento del río. Entonces comenzamos a ver una vinculación territorial con la gestión del agua desde culturas anteriores. Ya en una época mucho más reciente, el Renacimiento, podemos seguir viendo estas herencias de culturas anteriores, como las fuentes públicas que ya señalábamos con los romanos, que no eran exclusivas de los romanos, ellos las tomaron prestadas de los mesopotámicos, y que también comenzamos a ver que el agua cobra, especialmente en la época del Renacimiento, dentro de las ciudades, una fuerte vinculación con el arte, no solo con el abastecimiento básico, sino también con esta generación de ciudades con cierta estética y belleza. Y que además el agua en esta época del Renacimiento estuvo estrechamente vinculada, aunque no es exclusiva del Renacimiento, con el diseño de artefactos hidráulicos, la mayoría de ellos tomados de aprendizajes de civilizaciones anteriores y épocas anteriores. Ya puntualizando y llegando a la Revolución Industrial en Londres, comenzamos a ver unos de los primeros organismos al interior de ciudades, ya en época más moderna, para administrar el agua y los problemas asociados al agua. Cuando digo los problemas asociados al agua, estamos hablando no solo de la captación y conducción para abastecimiento, sino también del saneamiento posteriormente a ese uso del agua dentro de los asentamientos y la contaminación asociada al agua. Y huelga aclarar que si hasta el momento han escuchado hablar por parte de su servidor que me refiero al agua como un elemento y procuro evitar las palabras recurso o patrimonio hídrico, por ejemplo, es con una noción de darle una cosmovisión más amplia al concepto del agua, más allá de una identidad netamente capitalista y económica del agua cuando esto sucede al denominarla recurso hídrico o patrimonio hídrico, por señalar esos dos términos. Fuera de ese
paréntesis, regresando a Londres, en 1855 tenemos registrada una de las primeras instituciones en gestión dentro de una gran ciudad para obras públicas, no exclusiva para el agua, pero sí para obras públicas en término general, bastante vinculada con la cuestión del alcantarillado, con la cuestión medianamente del saneamiento, que es la gran deuda que tenemos todas las ciudades, y con la captación y abastecimiento del agua para estos asentamientos. Esta Junta Metropolitana de Obras Públicas lo que intentaba era promocionar infraestructura adecuada conforme al crecimiento que estaba sucediendo en esa ciudad, en ese entonces. Y en una primera tarea, o sea, vemos en lo primordial, en lo inmediatamente necesario, que se pretendía o se buscó hacer frente a los problemas de saneamiento, insisto, medianamente, porque había una fuerte contaminación en el río que surca Londres y que estaba vinculándose con aspectos de insalubridad, de enfermedades públicas, y que entonces también podemos observar que la gestión y administración del agua implica gestión y administración de la salud en las ciudades. Entonces, cuando hablamos de ciudades saludables, no podemos olvidar que el agua es la base para esa ciudad saludable. La Junta Metropolitana de Obras Públicas inició en ese 1855 uno de los grandes proyectos colosales, hasta la época moderna registrados, de renovación del sistema de alcantarillado de Londres, previsto por un gran ingeniero, Bazalgette, y que bajo esta referencia, entonces podemos ver que los enfoques y modelos de gestión urbana, visualizados como entidades administrativas, tienen íntima relación con los modelos de gestión y los enfoques de administrar y gestionar el agua. Particularmente los modelos de gestión urbana de las entidades administrativas, que ya más o menos hemos hecho referencia, están vinculados con dos grandes enfoques. El primero, la atención integral a cuestiones urbanas según la demarcación territorial, en forma exclusiva por una autoridad administrativa competente o de forma aislada o en asociación con otras de igual o mayor jerarquía. Esto trae la idea de la autonomía municipal y la posibilidad de asociación para la atención de todos los problemas urbanos compartidos. Y esta clave de compartidos, esta palabra, es primordial en esta noción. El segundo gran enfoque es la atención diferenciada, no según las cuestiones urbanas de la demarcación territorial, sino según la naturaleza de la cuestión urbana de la que se trate. En este caso, miramos autoridades competentes que podrán ser distintas en función del bien, el servicio o la agenda para la que estuvieran facultadas, lo que atrae la idea de mancomunidad o incluso en algunos lugares la creación de organismos supramunicipales. Ambos enfoques, cualquiera de estos dos, tienen el objetivo de resolver un área de problema relevante mediante la implementación del modelo que se buscaría fuera el más adecuado para el espacio urbano del que estemos hablando. Y aunque en la literatura reciente sobre modelos de gestión urbana es posible encontrar diversos términos que aluden a la forma de actuación de los gobiernos involucrados en la atención de espacios urbanos, para efectos de lo que vamos a reflexionar en adelante, se utilizará como concepto unificador la referencia de modelos de gestión urbana. Por tanto, si nosotros revisamos algunos de los escritos de Sanguín, particularmente uno de 1981, quizás el documento más antiguo que habla sobre los modelos de gestión, intitulado Geografía Política, Sanguín nos refiere que existen dos diferentes modelos de gestión urbana del agua. Uno denominado sociedad, consorcio o mancomunidad de ayuntamientos, que surge cuando dos ayuntamientos o dos o más municipios se acuerdan entre sí para sumar esfuerzos para conseguir eficiencia y eficacia en la prestación de un servicio, él habla de servicios, y otro denominado gobierno metropolitano, que sería este segundo, que se constituye como una instancia entre los municipios, el gobierno nacional o el gobierno central.
Entonces, desde este texto podemos ir observando en clasificaciones justo una repetición que vamos a ver reiterada en escritos de Red, Sherp, Davy, Lefebvre, Burnet, por citar algunos. Y por ejemplo, Sherp, Davis, Lefebvre y Burnet señalan que la escala ideal para prestar el servicio de agua en espacios urbanos, también reitero, espacios urbanos como una categoría lo más genérica posible, es el metropolitano. Particularmente, Read expresa que no debe existir un modelo único para abatir la fragmentación en la actuación de los gobiernos municipales y que además debe ser impostergable y necesario la coordinación administrativa y operacional en las grandes ciudades mediante dos modelos posibles de implementación para suministrar el agua en las ciudades. Por tanto, si hasta aquí vamos escarbando que el mejor modelo tiene que ver con la ciudad de la que estemos hablando, la que más o el que más se adecue a la estructura urbana, entonces vamos a ir visualizando que no hay fórmulas únicas y mágicas. Y Red señala que para esas grandes ciudades, pensemos cualquiera que será una grande ciudad, hemos referido las megalópolis, las metrópolis por señalar algunas, debe existir forzosamente un gobierno metropolitano o gobierno supramunicipal con autoridad elegida democráticamente y nos va dando unos elementos de cuestiones políticas. O la otra opción sería el gobierno intermunicipal o descentralizado, en el que los gobiernos municipales no pierden su autonomía, pero tienen la posibilidad de coordinarse y donde no existe una autoridad regional con mandato popular. Entonces, miramos repeticiones de lo que ya Sanguinos hacía referencia varios años atrás. Lefebvre y Burnet, particularmente, señalan que existe una apremiante necesidad por atender determinados servicios a escala metropolitana. Esto significa que no todos los servicios y no todos los problemas en una ciudad son compartidos y son requeridos para atenderse a una escala o intermunicipal o supramunicipal. Pero Lefebvre y Burnet particularmente señalan que cuando hablamos de agua en las ciudades, esto sí tiene que ser atendido a una escala grande, amplia, mayor, o si quieren llamarla metropolitana, con una visión común que sustente resultados más eficientes al aprovechar economías de escala derivadas de la población bajo control y sin olvidar aspectos de infraestructura, planificación y recuperación de plusvalía que están íntimamente vinculados con el desarrollo de la institución. Explican estos dos autores que una ciudad, para que sea más competitiva, debe manifestar en ella una mayor capacidad de cooperación y coordinación entre sus actores. Y aquí voy haciendo un spoiler. Yo soy partidario de que necesitamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformar el artículo 115 para establecer entre algunos de los atribuciones y servicios municipales, particularmente de servicios municipales, una obligatoriedad mandatada por la Carta Magna que no deja a la voluntad de los municipios o de las partes el asociarse o no en ciertos servicios y particularmente yo me atrevo a decir que el de agua potable y alcantarillado. Retomando, fuera de ese spoiler, eh, ideas de Pires, este autor señala en diversos textos que, igual que los anteriores, identifica un modelo de gestión urbana del agua de tipo privado, y entonces vamos mirando también quién se encarga de la gestión del modelo, que ocurre cuando pasan a sector de los particulares ciertos servicios que antes eran administrados por el Estado y analiza muy minuciosamente el caso del gas, de la energía eléctrica y del agua y saneamiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Ahí, a principios de los años 90, esos servicios pasaron a la iniciativa privada mediante concesiones y en algunos casos mediante los mecanismos legales de privatización. Las concesiones y la privatización no son lo mismo, aunque a veces tenemos privatización disfrazada de concesión. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que analiza Pires de esta cuestión privada en la gestión urbana del agua en la ciudad autónoma de Buenos Aires?
que cuando un servicio pasa, al menos desde esa experiencia, a particulares para su gestión y administración, la cobertura, eficiencia y eficacia del servicio no mejora, sino que empeora y además identifica que el que tiene que salir avante para rescatar ese servicio, para rescatar a estos particulares o privados que estaban haciendo la gestión, por ejemplo, del agua o de la energía eléctrica o del gas, es el mismo Estado como lo que nos ocurrió en México con el FOBAPROA. Entonces, bajo una revisión documental, al menos desde la visión de Pires, refiere que la privatización en la gestión urbana del agua no es la mejor opción. Incluso va refiriendo que cuando, por ejemplo, el agua pasa al sector privado, los usuarios y la prestación ya no son vistos como un servicio y pierde la noción de público en el acceso a un elemento tan vital para las actividades cotidianas, vinculadas, reitero, hasta con aspectos de salud. Huelga aclarar que, por ejemplo, para el caso mexicano, el servicio de agua, la Constitución no permite privatizarlo, pero sí permite generar, al menos en nuestro país, concesiones. Esas concesiones tienen una maña de fondo, porque en los temas de agua, muchas de estas, por ejemplo, para la captación, se otorgan hasta por 99 años. Esto prácticamente es a lo que yo llamo disfrazar la privatización con el mecanismo de concesión. Además, podemos rescatar que al menos en nuestro país el acceso al agua está identificado en el artículo cuarto como un derecho humano, cosa que no ocurre en todos los países. Por tanto, ¿qué es lo que intento resaltar con este señalamiento? Que los modelos de gestión y lo privado o no de los mismos no solo va a corresponder a las infraestructuras urbanas y a las estructuras urbanas, sino, o a las ciudades de las que estemos hablando, sino también a los cuerpos normativos que permiten o prohíben ciertos aspectos en ciertos países y territorios. Si se toma en cuenta la relación existente entre los servicios, el agua debería ser eminentemente un servicio identificado como público dentro del funcionamiento de las ciudades. Los procesos de privatización adquieren sobre todo una dimensión particular de dar acceso a los que tienen para pagar y excluir a aquellos que no tienen dinero suficiente para acceder al servicio. Por tanto, el agua, al ser el agua un elemento fundamental para la vida, no debería estar inmerso en estas tónicas de accesibilidad en razón de posibilidad económica. Pires señala que más que optar por un modelo privatizador de gestión urbana del agua, se requiere solucionar la subordinación de lo público y adecuar la autonomía municipal en los marcos legales de cada país para que estos respondan no a una superposición y duplicidad de competencias, sino a una verdadera coordinación y sinergia de acciones entre los distintos niveles de gobierno. Sobre ese particular especifica que debe tratarse la concesión de forma diferenciada respecto del servicio privado y que aunque en ambos modelos el servicio pasa a manos de lo privado, se está ante figuras jurídicas distintas, lo que yo les reiteraba hace un momento. Por ejemplo, en la concesión en sentido estricto es susceptible de un proceso jurídico llamado revocación ante ineficiencia o incumplimiento del contrato de concesión, mientras que la privatización tiene otro proceso jurídico diferente para eliminarla, que uno, la privatización no surte efectos por un contrato de concesión, sino por un contrato de compra-venta, y para regresarla a manos del Estado, en la privatización a través de ese contrato de compra-venta requiere un proceso de expropiación. Entonces, mientras que en uno sucede la revocación, en otro es necesaria la expropiación. Y la expropiación surte efectos a razón del interés general o el bien público que se busca para la mayoría. Ahora bien, pasando a autores más localistas, más mexicanos,
podemos identificar textos en la literatura como los de Evenshul y Iracheta que señalan respecto a estos modelos de gestión que pueden incluso existir instancias de gobierno, formas de coordinación administrativa, que igual que quienes ya hemos revisado, intenten resolver múltiples y comunes retos que presentan las vecindades entre diversos municipios, haciendo entonces alusión a ciertas temáticas que deben ser atendidas en una agenda metropolitana y en donde puede haber modelos de coordinación y asociación intermunicipal, y vamos viendo estas repeticiones entre la literatura, entre diferentes autores, donde se buscan resolver problemas de carácter territorial cuando el gobierno municipal en aislado carece de suficiente capacidad financiera o administrativa, yo le agregaría, y técnica o de coordinación, y entonces decide, porque al menos en México es voluntad de los municipios, asociarse para entonces constituir nuevos modelos de gestión urbana del agua. A ese argumento se suman igual nociones como las de Borja y Rodríguez, quienes expresan que también identifican dos modelos principales cuando se habla de gestión urbana del agua: los modelos supramunicipales o gobiernos intermunicipales o gobiernos metropolitanos o gestión metropolitana o supramunicipal, y los consorcios o mancomunidades metropolitanas o modelo intermunicipal o descentralizado. Borja y Rodríguez también señalan que el gobierno metropolitano, modelo de gestión metropolitana o supramunicipal del agua, se refiere básicamente a un nivel político-administrativo, que tiene jurisdicción en un territorio más amplio que el propio municipio tenía, inserto en el contexto de una dinámica de desarrollo nacional como idea de subsistema. Mientras que, por modelo de gestión urbana, con la noción de consorcio, mancomunidad metropolitana, modelo intermunicipal o descentralizado o gobierno intermunicipal, como diferentes maneras de llamarle, como aquel que corresponde a un tipo de gobierno con legitimidad indirecta, es decir, mientras que el gobierno metropolitano o modelo de gestión metropolitano supramunicipal debe tener una noción vinculada a legitimidad directa como gobierno, el metropolitano con mancomunidad o intermunicipal o descentralizado corresponde a una legitimidad indirecta, rara vez tiene autonomía financiera, y las materias sobre las que tiene su competencia definen a partir de qué acuerdos son a los que se llegan, lo que constituye sesiones de poder de las partes y de los tiempos y hábitos definidos por estos. En México tenemos unos mecanismos muy particulares del país que ustedes podrán estudiar a profundidad si les son de interés, para, por ejemplo, residuos con los llamados CIMAR, y para cuestiones de medio ambiente con las llamadas JIMAS, Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, que son modelos endémicos de Jalisco que luego se han replicado a otras partes del territorio nacional. Gómez, Cabrero y García, al respecto del modelo de mancomunidad de municipios, señalan que existen entidades formadas mediante acuerdos celebrados, es decir, aquí miramos una definición, entre dos o más municipios o distritos o partidos, depende del país del que estemos hablando, para la prestación, por ejemplo, del servicio de agua. Y analizando los casos de Venezuela, Italia, Francia, España y México, nos van refiriendo que incluso se han ido generando también instituciones a nivel de escala. Por ejemplo, en México existe la Asociación de Autoridades Locales de México, la Asociación de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México, en donde algunos temas tienen que ver justo con propugnar esta noción de la autonomía municipal, pero mediante en algunas temáticas la asociación intermunicipal para resolver ciertos problemas. Estos autores, analizando, por ejemplo, el caso de Italia, nos refieren que las mancomunidades de municipios datan desde 1934, pero no en materia de agua, sino en otras temáticas como, por ejemplo, turismo y otras economías.
En Francia y en España explican que está la mancomunidad instaurada constitucionalmente desde 1978 y que en cualquiera de los casos las mancomunidades buscan resolver problemas de capacidad de gestión por parte de los municipios. Bowman, que analiza, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, nos refiere sobre esta temática lo vinculado a lo que él llama niveles subnacionales, que no son otra cosa más que gobiernos locales, y allá tenemos una estructura dividida de la siguiente forma. Pequeñas unidades administrativas locales, perdón, que son los township, ciudades pequeñas, que son los towns, ciudades o municipios, que son las cities, y gobiernos territoriales intermedios como los condados, que son las countries. Y nos identifica que también en el caso de Estados Unidos ocurren asociaciones de municipios o a veces de distritos o de áreas metropolitanas, por ejemplo, en el nivel estatal como en Florida o California, donde residen los poderes soberanos que administran el territorio y que prestan servicios como el del agua en esos espacios. La multiplicidad de niveles subnacionales en el caso de Estados Unidos ha provocado una fragmentación alta, situación que se ha tratado de combatir con tres estrategias en ese país. La anexión de jurisdicciones pequeñas a unas más grandes. Segunda estrategia, la conformación de gobiernos metropolitanos en ciudades de un condado donde se decide mantener algunas de sus funciones y transferir otras al gobierno metropolitano. Y una tercera estrategia, la creación de agencias regionales de regulación o planificación que buscan crear consensos en torno a políticas comunes para solucionar conflictos en un área determinada. Paiva, por su parte, que centra especial estudio en Venezuela, nos habla del caso, aunque aborda temáticas de Ciudad de México, de Monterrey, de Sao Paulo, de Buenos Aires, pero nos habla específicamente de lo que se conoce como el Distrito Metropolitano de Caracas en Venezuela, que existe sobre 5 municipios, Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, y que trastoca 2 gobiernos regionales, el de Miranda y Vargas. Ahí conviven empresas públicas y privadas encargadas de los servicios, ahora ya todas públicas, este texto es del 2004, pero ha habido transformaciones al respecto, en donde la noción primordial a la que llega es que hay atribuciones traslapadas entre lo que le toca a los diferentes municipios que conforman el Distrito Metropolitano de Caracas y el ente supramunicipal. Por tanto, ha generado conflictos políticos y habla de que cuando se crean instancias supramunicipales de gobierno sin desaparecer los municipios existentes de base, hay que evitar la duplicidad en las atribuciones para evitar la duplicidad de los problemas. Entonces refiere Paiva que particularmente la alcaldía mayor, que fue creada por la ley desde el 2000, tiene atribuciones iguales que las de los municipios, es decir, el alcalde metropolitano tiene atribuciones iguales que las de los alcaldes de los municipios que conviven en la misma área, por ejemplo, en acueducto, en planificación, en vialidad urbana, en transporte, etcétera, y que esto ha generado serios conflictos en la atención porque cuando no les conviene unos echan la bolita contra otros. Solamente en los servicios de energía, gas doméstico y vivienda de interés social están bien diferenciadas las atribuciones metropolitanas, pero en los anteriores señalados no, y entonces coexisten en un mismo espacio urbano dos autoridades, por citar el caso, las de los municipios y las de la alcaldía mayor, con iguales atribuciones, funciones, diferentes presupuestos e incluso a veces con diferencias políticas. Define, por tanto, que entonces la diferenciación de competencias de autonomías es primordial en la constitución, por ejemplo, de estas figuras supramunicipales. Si revisamos también textos de Cabrero, Herzer y Ríos, podemos observar esta misma identificación de dos grandes modelos, lo supramunicipal y lo intermunicipal, por sintetizarlos en esas dos grandes categorías que también trastocan la cuestión del agua.
Brincando a una noción más localista, por ejemplo, en 1967 se creó en México la Comisión de Coordinación Urbana de Atemajac en el seno de la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco en México para discutir asuntos de urbanización e industrialización. O, por ejemplo, en 1977, el Consejo Técnico del Departamento de Planeación y Urbanización por el Ejecutivo del Estado de Jalisco, que vino a sustituir a la comisión antes mencionada. Además, se creó también la Comisión para el Desarrollo de Guadalajara y el Consejo Metropolitano de Guadalajara en 1989. Todas estas instancias que pretendían coordinar los modelos de gestión urbana que tenían como objetivo sumar esfuerzos y tomar decisiones conjuntas en materia de planeación local y de prestación de servicios como el del agua. Pero me gustaría comentarles particularmente que hay estructuras jurídicas en ciertos países donde, si nos remitimos a nociones particulares de Douglas North, podemos identificar casos en donde ha habido eventos de creación de intermunicipalidades como figuras de gestión urbana, por ejemplo, para el caso del agua, sin necesidad de que la normatividad lo permitiera. Y tenemos un claro ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara que en un momento más vamos a abordar. Voy a brincar algunas láminas por cuestión de tiempos, pero básicamente es la revisión de la literatura que nos va refiriendo entre estos dos grandes esquemas, pero nos va dando luces de diferenciaciones al interior que nos permiten hacer la taxonomía que les quiero presentar. Sagagüe estudia, por ejemplo, a la cuestión de Alemania y en Alemania también identifica similitudes a las ya referidas, en donde nos platica de, en el caso alemán, un marcado arraigo por la institución del municipio bajo su sistema administrativo territorial en la construcción de niveles intermedios, conformando órganos propios para la atención del condado, la provincia o la comarca. Fuentes, González y Rojas, analizando casos de Milán, Bilbao, Newcastle, nos van refiriendo también algunos elementos que vamos a sintetizar en la taxonomía que viene más adelante. Y por tanto, podemos ir mirando que las diferenciaciones de gestión tienen que ver con niveles, cooperación, cuestiones jurisdiccionales, atribuciones y cuerpos normativos, además de necesidades y problemáticas. Y me gustaría decirles que, por ejemplo, en 1952, en México, apareció, yo me atrevería a decir que la primera intermunicipalidad en toda Latinoamérica, por no ser más exagerado, pero en materia de agua, sí, que es el Patronato de los Servicios de Agua y Alcantarillado de Guadalajara, 1952. Ojo, no lo permitía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La realidad del territorio con el crecimiento de Guadalajara y su conurbación con el municipio de Tlaquepaque y la superación de 1 millón de habitantes que ocurre en esa misma década del municipio de Guadalajara y las problemáticas del agua que estaban presentes obligaron a las administraciones locales a asociarse para atender un problema sin tener un cuerpo normativo constitucional que se los permitiera. Es decir, podríamos hablar que el patronato era una figura institucional ilegal e inconstitucional para su momento, pero pretendía resolver un problema inmediato sin esperar a que las normas cambiaran. La modificación normativa de la intermunicipalidad como posibilidad de los municipios en México surge hasta los 80s, para que calculen ustedes. El patronato de los servicios sigue existiendo hoy en día, pero ya no se llama así. Se llama CIAPA y ha sufrido reformas en el 78, en el 83 y en el 2002, la del 83 particularmente por la reforma constitucional que sí lo permitió, pero podemos observar modificaciones, apariciones y modificaciones previas. Arellano, que nos acompaña en esta charla, ha referido en algunos de sus textos, particularmente uno del 2013, ya en estudios vinculados a Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, que existen 3 tipos de modelos de gestión: gobiernos regionales o metropolitanos o supramunicipales, modelos o mecanismos de asociación, coordinación y cooperación intermunicipal, y finalmente aquellos que no se ponen de acuerdo, que son los modelos fragmentados, ¿no? Borja y Castel refieren también, similar a estas revisiones que han hecho los demás autores, niveles supranacionales y niveles de coordinación y aquellos donde no existe absolutamente ninguno de los dos anteriores.
Y podemos ver ejemplos de estas diferencias a lo largo del territorio nacional también en aspectos como la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Pánico, es decir, aquellos que escapan lo municipal netamente y que en muchas ocasiones incluyen las entidades federativas, ya no solo a los municipios. Y podemos observar esquemas como el SAT en Monterrey, el SUAPAP en Puebla, el propio CIAPA del que ya hemos hecho referencia, las juntas intermunicipales que les he platicado hace un momento, las JIMAS o los CIMARES. Pero la pregunta, la gran pregunta después de toda esa revisión es, ¿qué modelos de gestión urbana del agua existen? Y este es como la cereza del pastel. Este es el esquema de clasificación conforme a tres grandes rubros que propone su servidor. Modelos de gestión urbana del agua según la administración, modelos de gestión urbana del agua según la estructura organizacional y fuentes de financiamiento, y modelo de gestión urbana del agua, modelos de gestión urbana del agua según su operación territorial jurisdiccional. Y estos de los que hemos hecho gran referencia, que tienen que ver con lo aislado fragmentado, asociación conjunta, supramunicipal, están como territorial jurisdiccional. Pero si nosotros analizamos las fuentes de financiamiento y la estructura organizacional, podemos ver que hay de corte gubernamental, de entidades llamadas OPDs, organismos públicos descentralizados, y que incluso también hay los empresariales, donde hay coparticipación privada, en algunas ocasiones público-privada y en otras netamente pública. Y si platicamos acerca de la forma de administración, podemos identificar que hay modelos de gestión urbana del agua donde la administración es estatal directa, donde la administración es asociada o coordinada, donde la administración es concesionada, casos en donde es privatizada, supuestos en donde hay una mixtura entre los diferentes señalados con anterioridad y otros que también se hablan bastante en la literatura, no en la presentada hasta ahorita, pero con participación social, que son los llamados modelos comunitarios de gestión urbana del agua o modelos comunitarios de gestión del agua, ya no en el espacio que nosotros damos la categoría como urbanos. ¿Qué podemos encontrar para el caso mexicano? Y ya voy cerrando. Eh, que los llamados gobiernos metropolitanos o supramunicipales no están permitidos a nivel constitucional, que las asociaciones o mancomunidades datan desde 1952 con el caso del patronato en lo que era Guadalajara, ahora área metropolitana de Guadalajara en términos de proceso de crecimiento, y que además hay problemáticas puntuales que la realidad nos exige que necesitan ser atendidos como servicios urbanos metropolitanos, como el caso del agua, y que nuestros cuerpos normativos se han resistido y nuestros aspectos políticos e institucionales se han resistido a esa transición de manera obligada, dejando por el discurso de la autonomía municipal a voluntad de los mismos, la asociación o coordinación, y que tenemos en muchas ciudades como primer actor los modelos aislados o fragmentados, unitarios o municipales, donde la asociación voluntaria no existe y donde deberíamos tener mecanismos forzosos. Es oportuno indicar que las nuevas dinámicas territoriales, socioterritoriales particularmente, demandan necesidad de acciones tendientes a generar un verdadero entramado institucional que nos permita hacer frente a los problemas urbanos que han rebasado la escala tradicional del municipio, la comuna, y que requieren una labor diferente para instaurar o implementar marcos normativos respecto a temas como el del agua, que es el que hemos estado abordando. La evidencia de esta dinámica nos dice que los modelos fragmentados no son la opción para los grandes asentamientos humanos y que además se nos ha olvidado en la gestión urbana del agua, sea el modelo que sea, el aspecto vinculado al ciclo natural del agua, por llamarlo así, y que hemos pensado solamente en que las ciudades, sea el tamaño que sea y la escala que tengan y el modelo de gestión respecto del agua que tengan, en, en una cajita tan cuadrada, en donde solo vemos lo llamado ciclo urbano del agua, olvidándonos de la entrada y la salida, de la captación
en términos del ciclo natural del agua que pone en jaque el funcionamiento del ciclo urbano del agua. ¿A qué me refiero con esto? A los aspectos de contaminación. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez traemos agua de mucho más lejos para atender los grandes asentamientos humanos, como por ejemplo el de la Ciudad de México, que es una gran megalópolis, a decir de su servidor, de varios autores, y bajo ese aspecto, entonces, tenemos modelos insostenibles cuando hablamos de gestión urbana del agua asociada a las ciudades. Y por tanto, tenemos que pensar, cuando hablamos de modelos de gestión urbana del agua, en los ODS, que bien o no nos gusten, son los que van marcando directrices a nivel mundial que tenemos que atender en la implementación de estos modelos, particularmente el ODS 6, que nos habla de agua limpia y saneamiento, y en donde la situación mundial es alarmante y la situación mundial se va a complicar a lo largo de los siguientes años. Algunos autores refieren que va a haber una gran explosión de la problemática en los 30, en el 2030, en razón de no lo que la ONU llama acceso, pero yo llamo satisfacción del agua potable, que tiene que ver con unas dimensiones mucho más estructuradas y que tienen que ver justo con estas vinculaciones, reitero, a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo y a todos los otros aspectos asociados al agua dentro de las ciudades y fuera de estas. Y entonces, cuando hablamos de modelos de gestión urbana del agua, tenemos que pensar también acerca de un fenómeno que pone en jaque los modelos de gestión urbana del agua, no solo eso, sino todo en general cuando hablamos de agua, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la disponibilidad, con la distribución, con el acceso y con la satisfacción en término global. Y bueno, nada más puntualizar para ir, ya me quedan dos láminas, ya voy a cerrar, lo prometo, estoy en 47 minutos, que cuando hablamos de gestión urbana del agua, de modelos, estamos hablando de específicamente y de forma directa de dos derechos humanos, que no son lo mismo, pero que están relacionados y son interdependientes. El derecho humano al agua, a la satisfacción del agua, y el derecho humano al saneamiento. Y donde tenemos la gran deuda cuando generalizamos y hablamos de modelos de gestión urbana del agua, es particularmente en cuanto al cumplimiento del derecho humano al saneamiento. Podríamos pensar o decir muchos que el dilema está en el acceso y la satisfacción puntualmente del agua como derecho humano, pero donde tenemos el mayor reto de los modelos de gestión es en el saneamiento, porque las cifras así no lo marcan. Estamos por debajo del 10% del saneamiento a nivel país, mientras que, a decir de cifras oficiales, que yo no las comparto, la cobertura en la satisfacción del agua a nivel México ronda el 90%, por dar estos porcentajes. Entonces miramos que en cuanto al saneamiento, que si la agravamos todavía más, que debe ser mucho más grave la cifra, si la ponen en el 10, yo la pondría mucho más abajo, tiene que ver con una gran deuda histórica en materia de modelos de gestión urbana del agua en cuanto al saneamiento de. Aquí algunas referencias bibliográficas. Espero que lo compartido hubiera sido de utilidad y de interés para ustedes y reitero que quedo a sus órdenes en las redes sociales. Estoy a su disposición para escuchar preguntas, comentarios. Gracias. Al contrario, estimado Francisco, doctor Jalomo, muy interesante. Digo yo, rápidamente, pues me haces pensar y bueno, y desmiénteme, digo, sí, y buena parte de lo que acabas de exponer tiene que ver con este libro que tuviste la oportunidad de obsequiarme, que se llama El acceso equitativo al agua en zonas metropolitanas, Guadalajara 2006-2012. Digo lo que digo porque por publicidad para si preguntan, les puedes decir de cómo pueden consultar tu trabajo, ¿no? Y obviamente lo has venido actualizando. Y te decía que a mí en lo particular me dejas pensando porque yo no trabajo temáticas del agua, pero me han invitado a un proyecto que tiene que ver con el zapotillo y ahorita decías al final, en este ciclo complejo que el problema, bueno, desde ciertas perspectivas no es de escasez, sino de gestión para ciertas cosas, o sea, me haces pensar, y también como el reto de que al final coincidíamos, bueno, así como te has aventado en explorar los modelos de gestión,
creo que también para otros colegas que están trabajando, al menos en el área metropolitana de Guadalajara, no se diga en otras partes del país, hacerlo a lo mejor también en otras temáticas, ¿no? Que al final, te decía, yo no trabajo en términos de las políticas públicas en concreto, pero sí de estas arquitecturas que en términos me ha llamado mucho la atención, pero poder ser también en transporte público, movilidad, residuos sólidos. Pero en este caso, ahorita que tú estabas hablando de la gestión y doy el uso de la voz sobre todo a, no sé, yo no sé si Héctor, que también conoce muy bien, pero desde otra perspectiva, la temática del agua, Fernando, que también trabajan en términos de desde el municipio, pudieran hacer o plantear una pregunta y un comentario para el doctor Jalomo. Pues si me permiten, levantan la mano, yo con muchísimo gusto les doy el acceso al micrófono. Antonio, Héctor, ¿qué tendrían que decir al respecto? ¿No? Déjame ver pues no sé, digo, eh, Fernando, Antonio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que En lo que se animan. sí, te El libro escuchamos. que nos platica el doctor Alberto tiene que ver con el derivado de la tesis de doctorado de su servidor. En ese entonces yo le llamaba acceso, Ujú, pero como los conceptos en el conocimiento propio tienen que ir evolucionando a razón de reconocer y perfeccionarlos. Ahora hablo de satisfacción, cuando hablo de agua hablo de satisfacción porque es una noción mucho más amplia. ujú, El acceso es solo una de las 7 dimensiones. Entonces, primera acotación sería esa. Y segunda acotación, el libro, a pesar de eso, de ese nombre que ya no comparto de acceso, sino que sería satisfacción, trae materiales bastante interesantes, como esto que les acabo de platicar de lo del patronato, en razón de intermunicipalidades, cuando hablamos de agua, pero lo que remata como propuesta es justo qué servicios que hoy se mantienen como municipales deberían ser o pensados para una instancia superior, supramunicipal en México, u obligados a los municipios para intermunicipalizarlos en materia de su mejora y la mejor gestión. Y el libro está disponible en internet, o sea, si ustedes lo buscan en academia.edu, ahí ya está digitalizado, lo pueden descargar. Si alguien requiere uno en físico, pueden ir al estado UDG, y ahí tienen en el estado UDG porque se publicó a raíz de un concurso que se ganó y entonces lo financió el Estado UDG o con gusto me pueden contactar y yo se los hago llegar si viven en el área metropolitana de Guadalajara y si viven ya afuera, entonces la versión digital es la mejor opción por cercanía. muy bien, acaba de llegar la primera pregunta, estimado Francisco, y te la leo. Es de Fernando Chávez, del doctorado en Ciencia Política del CUCIénega de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, antes que nada, te es excelente participación, doctor Jalomo, y te plantea la siguiente inquietud. Teniendo como principio los derechos humanos a la satisfacción del agua y al saneamiento, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer coincidir la autonomía municipal y la gestión integral del agua con un enfoque metropolitano? Bueno, ahí la propuesta, que básicamente es repetición a lo que les he mencionado, pero vale puntualizarlo, es ¿quién sería el responsable de garantizar esos dos derechos humanos? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de dos nociones distintas para ir aclarando. El derecho humano como una aspiración y la garantía del derecho humano como una realización y cumplimiento del mismo. Por ejemplo, podemos hablar de derecho humano al agua, pero no todos tenemos garantizado el derecho humano al agua. Entonces, si hablamos de garantizar estos dos derechos, el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, tendríamos que identificar autoridad responsable, porque los derechos humanos los tiene que garantizar en teoría el Estado, que luego se olvida de su responsabilidad y los transfiere a particulares, es otro tema. Pero yo opino que en materia de quien debería garantizar el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento en una gestión urbana,
tendría que ver con el municipio cuando son aglomeraciones pequeñas y cuando ya hablamos de procesos de conurbación y metropolización, entonces debería existir, aunque es una cuestión aspiracional, figuras supramunicipales de gobierno y ellos tendrían que garantizar estos dos derechos en conjunto. ¿Qué es lo que tenemos en México? Pues la obligación actual de los municipios por garantizarlo en la colonia, el barrio, el municipio en sí, dentro de su respectiva demarcación territorial. En el caso del CIAPA, esos municipios lo delegan al CIAPA y la autoridad se vuelve ese órgano intermunicipal. Entonces, en nuestra realidad inmediata, en el área metropolitana de Guadalajara, tendría que ser el organismo, o sea, en síntesis, tendrá que ser el organismo que opere el servicio quien debería garantizar ese derecho humano al agua y el otro derecho humano al saneamiento. En cuanto a derecho humano al agua, igual en Internet lo pueden encontrar, eso es un poquito más reciente, una propuesta de cómo estudiar el derecho humano al agua en cierto territorio, una propuesta por parte de su servidor para saber a qué nos referimos con eso, porque no se centra solo en la noción de tener agua o no tener agua. Ese no es todo el derecho humano, ese es solo el acceso, que era una de las 7 dimensiones que les platicaba hace un momento. Perfecto. Bueno, mientras te quería preguntar yo, estimado Francisco, el CIAP ha pasado por distintas fases bueno, en su, digamos, como modelo de gestión en su arquitectura institucional. Tú mejor que nadie conoces eso. Pero, ¿cómo te diríamos? Y es una pregunta que yo tengo, una inquietud, sobre todo conociendo tu expertise. Me dieras comparar, digo, pese a que el CIAP ahí está, tiene muchos problemas internos, financieros. ¿Cómo lo valoras a raíz, pues, ante la ausencia, pues, no se diga, de otras áreas o zonas metropolitanas en México que no tienen estos mecanismos? Más bien, me gustaría saber cuál es la valoración que haces al respecto. Precisamente, pues ya se ha dicho que ligado, pues, con este ciclo complejo de las cuestiones del agua, de que cada vez, si no se sanea el agua, si no se gestiona de la mejor manera el agua, pues vamos a traer agua cada vez mayores distancias y mayores costos. ¿Cuál sería la valoración que harías, pues, a esta gestión integral del vital líquido, que precisamente tiene que ver al final de cuentas con estos modelos, ¿no? Siempre el CIAP ha sido un problema, que tenemos esta arquitectura institucional, pero no hemos resuelto el problema de abastecimiento, de saneamiento de las aguas en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Bueno, yo creo, así en síntesis, que el CIAP ha funcionado con todas sus deficiencias, pero que desde la figura del patronato hasta su transición al CIAPA con estas modificaciones a lo largo de las décadas, podríamos estar peor. Es decir, la existencia del CIAPA a mí me parece bueno, no suficiente. Mm. Me gustaría platicarles que cuando estaba haciendo justo la tesis del doctorado, terminada en 2014, entre 2012 y 2014, metí una solicitud de transparencia para pedir información vinculada al CIAPA, información histórica sobre todo, y yo creo que se les fue, y me pasaron un estudio que había hecho una empresa particular para ver la viabilidad normativa, financiera e institucional de privatizar el CIAPA. Yo creo que se les fue porque yo no lo pedí y vino en el paquete del montón de archivos, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que yo preferiría a hoy en día que el CIAPA perdure como un organismo del Estado a que pase a manos privadas, como por hablar de modelos de gestión, porque las experiencias, yo les refería a la que documenta Pires, pero hay más, de pasar la administración de modelo de gestión del agua a manos de particulares nunca funciona, nunca ha sido la opción, por citar en ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que sí necesita? El CIAPA necesita hoy actualizarse tecnológicamente, un verdadero presupuesto para poderlo hacer funcionar y atender de manera urgente su cartera vencida. Y ojo, cuando digo atender de manera urgente su cartera vencida, esto tiene que ver no cobrar por el agua,
mm, sino que se cobra por el servicio, que ahí hay una tremenda confusión. mm, Porque si yo cobro por el agua, entonces estoy privatizando el elemento. Se debe cobrar por el servicio y la infraestructura que se tiene que tener ampliada, mejorada y en condiciones óptimas para que el agua llegue a tu domicilio. Y entonces, conforme a teoría de los servicios públicos, esto caiga en la categoría de domiciliarios, que es la razón de ser, porque otra de las dimensiones que tiene que ver justo con el derecho humano al agua es aquella vinculada con en el acceso que llegue a tu domicilio. No tienes que caminar más ni de 1000 metros ni de 30 minutos para que puedas tener agua para uso. Eso viene en documentos internacionales, no me estoy inventando ahorita los datos. Y a razón de eso, entonces, yo digo que es una buena institución. En el 52 fue perfecta para lo que se necesitaba. Sí se ha quedado rezagada en cuestión financiera, ha tenido bastantes vaivenes en cuestión financiera, que es donde está su peor problema. Tiene serios problemas de corrupción, mm. documentados en algunos trabajos de su servidor, por ejemplo, en las colonias Las Mesas, luego platicamos de eso. Y sí necesita modificaciones normativas. Como institución intermunicipal ha sido un referente a nivel Latinoamérica. Este, eh, y en algún momento podríamos pensar, me atrevería a decir, que lo que sí necesita es contratar con un particular, el CIAPA, tiene que contratar o debería contratar con un particular para recuperar cartera vencida y sanear un poco sus finanzas. Pero necesitamos, pues ahora sí que verdaderos administradores en ese organismo donde se rompan las dinámicas políticas de poner al director, y que de verdad tengamos una elección mucho más razonable. Y cierro el comentario, disculpa que me exceda, con el siguiente Adelante, ejemplo. adelante. Las juntas intermunicipales, que es un mecanismo intermunicipal que referíamos hace ratito, han funcionado, la mayoría de ellas, no todas, estoy generalizando, pero han funcionado porque se lanza una convocatoria pública, se recopilan diferentes perfiles conforme a esa convocatoria pública para ver quién gana como director y existe una coparticipación y corresponsabilidad entre los municipios que están formando parte de esa junta intermunicipal y el gobierno del estado. Es decir, el gobierno del estado valora los diferentes currículum, escogen el mejor perfil para que dirija esa junta intermunicipal y los municipios lo aprueban. Hay una coparticipación de esos dos niveles de gobierno. Y eso ha funcionado en la mayoría para tener buenos directores de junta. Mm. En el CIAPA, algo de esa experiencia que acabamos de referir puede servir para mejorar las designaciones de quien ocupan los puestos mayores y también obviamente tendríamos que revisar la estructura del Consejo de Administración del CIAPA que tiene bastante que mejorarle. Excelente, digo, excelente, digo, comentario. Y voy a leer, yo creo que conoces a Héctor Castellanos, tiene, y bueno, antes que nada, Héctor es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, ahí en el CUAT. Entonces, bueno, te mando a felicitar por la buena presentación. Y tiene como tiene un comentario y luego toma otro comentario, y así verás, tú verás cómo lo respondes o, o qué inquietudes te genera. Y a inicio, el actual marco legal y regulatorio tiene un complicado entramaje de atribuciones y responsabilidades. Y luego en el Face nos dice, ante la baja de inversión pública en el sector, en dónde se ha desactivado la inversión en los organismos de cuenca y sus respectivos consejos, y más cuando la centralización del REDPA y más con el papel de atribuciones municipales, donde recae el servicio urbano y aunada a la baja recaudación, que complica satisfacer el debido cumplimiento del aparato estatal en lo concerniente al derecho humano al agua. ¿Qué tendrías que Bueno, comentar? es un comentario muy amplio, muy complejo para abordarlo en poco tiempo, pero Adelante, te trataré de escucho. dar alguna directriz. Creo que el principal problema lo tenemos en razón de la estructura, al menos en México, de los tres niveles de gobierno, algunos le llaman o le prefieren llamar órdenes de gobierno, yo le voy a llamar niveles, de los tres niveles de gobierno, en razón de un gran monopolio
por parte de una institución llamada Conagua, mm, que ha metido en aprietos al municipio que es el más cercano a la población y el que presta el servicio. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo no en tema de abastecimiento de agua, sino en saneamiento, que es como mucho más puntual. Por ejemplo, el municipio tiene la obligación por garantizar el derecho humano al saneamiento. ¿Quién le pone trabas? La Conagua. Hubo el caso de El Grullo, el municipio del Grullo en Jalisco, en 2016, me parece, 14-16, en donde el municipio tenía todo para construir una planta de tratamiento de aguas residuales, pero no era una planta de tratamiento de aguas residuales como las que autoriza la Conagua, porque hay una mafia detrás de, lo diré y quedará grabado en Facebook, pero hay una mafia detrás de las plantas de tratamiento, ¿no? Este, Era una planta de tratamiento que ya tenía todo, dinero, terreno, la decisión del ayuntamiento, todo, nada más faltaba el visto bueno de la Conagua para construirse y operar y atender una problemática en materia de garantizar el derecho humano al saneamiento en esa municipalidad. Este, la gran complicación es que el municipio lo que estaba proyectando era una planta de tratamiento bajo un esquema que se llama humedal subsuperficial, que ocupa una gran extensión de terreno, sí, pero tenían todo, tenían el terreno donado por un particular, etcétera. Y la Conagua dijo, no, esa planta de tratamiento no va. Necesitamos esas plantas de tratamiento que nos dan dinero en la construcción, que nos generan bastante ganancia en la construcción y la operación ya si funciona no nos interesa, porque eso es lo que ocurre con el tema del saneamiento. Se construyen plantas de tratamiento con el modelo o el esquema que la Conagua autoriza, pero luego el municipio tiene que trasladar el funcionamiento de los 365 días del año de esa planta de tratamiento y el costo de la energía eléctrica no les da. Esta administración, no todo es malo en el gobierno del Estado de Jalisco hoy en día, la administración actual en el gobierno del Estado de Jalisco lo que ha hecho es apoyar a los municipios como un intermediario entre el gobierno nacional y los mismos y los municipios para ayudarles en la construcción o mantenimiento o renovación de plantas de tratamiento, las llamadas PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, pero se les ocurrió, y a mí me parece una buena idea, tiene mucho que valorarse, pero me parece una buena idea, ponerles paneles solares para entonces abaratar el gasto en el consumo de energía eléctrica. Volvemos a gobierno nacional, Comisión Federal de Electricidad, que es lo que ahorca las plantas de tratamiento en la operación de los municipios y lo que decide a muchos municipios para abandonar el funcionamiento de las plantas. Entonces, el gobierno nacional me parece a mí que tiene en síntesis olvidado a los municipios y cuando no los tiene olvidados les pone la zancadilla en mm. varios esquemas, en perjuicio de la población y en perjuicio del territorio, en decisiones no normativas, sino decisiones administrativas. Si en la cuestión normativa se puede modificar, creo que por ahí tenemos algunas directrices para entonces ver en la cuestión de lo que hemos identificado como problemas, el diseño de plantas, cuáles se autorizan y cuáles no, cómo ponerle el candado a los que toman la decisión de manera subjetiva en estas dependencias como la Conagua, por citar ese caso, o algunos subsidios en materia de energía eléctrica para los municipios cuando se trate de las plantas de tratamiento. Se me ocurren esas ideas de manera muy vagas que se pueden analizar con mayor profundidad. No, pues creo que estás dando motivo a precisamente aprovechar tu conocimiento y tu expertise del doctor Magdiel Gómez, que también está allá en la Ciénega, y sabes que pues, la temática del agua es fundamental en esa parte del estado. Y dice, lo leo textualmente, las relaciones intergubernamentales trabajan con diferentes velocidades y de forma tangencial con AIPROMADES. ¿Considera usted que el problema es normativo operativo para paliar la crisis hídrica? Bueno, el caso de la IPROMADES es un símil de las juntas intermunicipales que yo refería para contextualizar a la audiencia, ¿no? Mm. Nada más que esta no se llama Junta Intermunicipal de algo, sino que se llama IPROMADES. Tiene una nomenclatura distinta, pero tiene que ver con un modelo intermunicipal. Yo creo que la IPROMADES, al igual que las GIMAS, han hecho buen trabajo en la gestión entre los municipios para la cuestión del manejo de cuencas, pero
digamos que se convierten un poquito en no los tomadores de decisiones, sino en los consejeros de los tomadores de decisiones. Es decir, el AIPROMADES aconseja a sus presidentes municipales que forman parte de esa intermunicipalidad a tomar ciertas decisiones en el manejo de la cuenca, pero queda arbitrio de esa misma voluntad. Por eso yo reitero que lo que se necesita es romper estas dinámicas de voluntariado municipal en ciertas temáticas, como en la gestión de cuencas. Incluso me atrevería a lanzar una idea todavía mucho más descabellada, pero pues, a veces de eso se trata los debates, ¿no? Yo diría que las figuras de los municipios con las demarcaciones territoriales que se tienen quedaron también caducas en cuestión territorial, que lo que debería funcionar serían demarcaciones jurídico y político-administrativas a razón de cuencas. Es decir, la naturaleza, la madre naturaleza, nos dijo aquí está una cuenca, o si quieren microcuencas, pero con unas estructuras basadas en el ciclo natural del agua y no en el ciclo urbano del agua, que es una ficción humana. Entonces, yo sentiría que por ahí podría venir una transformación radical en estructura político-administrativa, pero regresando para salir de esa idea descabellada, que tiene muchas complicaciones, obviamente, económicas, políticas, sociales, culturales, históricas. Regresando a lo de la EPROMADES, creo que la EPROMADES ha servido, pero se vuelve, insisto, un interlocutor entre las necesidades del territorio, los municipios, autoridades estatales, porque se vuelve también un interlocutor, más como no tiene fuerza total, independencia total y presupuesto con autonomía, es una intermunicipalidad más, que tiene las limitaciones de una intermunicipalidad más, y en razón de eso sigue arbitrio de la voluntad de las partes, que son los municipios. Entonces ahí siento como que se ata un poquito de manos igual que cualquier gima, por muy bondadosas que pueden ser. Muy bien, te digo, para eso es el espacio, estimado Francisco, digo, qué bueno que bienvenido a las ideas descabelladas, que precisamente es lo que nos obliga a pensar. Leo el comentario de la doctora Beatriz Núñez, que dice, te manda a felicitar, qué excelente presentación, y esto me da pie a un comentario mientras estoy todavía viendo si alguien se anima de los asistentes o también los comentarios que hagan por las redes sociales, pero precisamente al final, digo yo por otras temáticas, también sale el municipio, ¿no? Ya sea los gobiernos locales. Y ahí está, y eso nos lleva, lo que me han dicho, lástima que voy a dar el spoiler, pero nos lleva al 115. Tú en este caso siendo tú como abogado y con esta formación territorial y las cuestiones ambientales que conoces muy bien, yo desde los gobiernos, las políticas públicas, y obviamente nos lleva a discutir una cuestión de fondo tiene que ver con el federalismo y con las relaciones intergubernamentales y precisamente que en esta idea de que hay ámbitos políticos, institucionales, de gestión administrativos que se traslapan, ¿no? Y cuestiones se yuxtaponen y precisamente hace los problemas complejos, pues me gustaría obviamente en este debate, como también en lo metropolitano, lo regional, está el municipio libre versus la entidad federativa, pues y creo que al final hemos dado vueltas a un asunto que ahí está y no le hemos dado, pues tú bien sabes que la reforma del 115, la última, es del 99, y ya cuánto tiempo tiene que estamos aquí, y como que le estamos dando, sacamos la vuelta, y precisamente te decías, yo voy a hacer una idea descabellada, pero precisamente es el debate, porque tenemos un bloque también de defensores del municipio libre, así como si fuera una cosa, algo sagrado, ¿no? Que no se debe tocar cuando otros historiadores han dicho que eso incluso es una construcción del régimen revolucionario más que una cuestión histórica y que le quieran dar que viene hasta desde el municipio romano y la cuestión hispana. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Precisamente, pues para, como yo en otras cuestiones digo que el 115 de manera metáfora es una camisa o muy grande o muy pequeña, dependiendo del municipio. ¿Qué tendrías como, no sé, unos grandes lineamientos para decir sobre esto hay que debatir precisamente en la academia? Bueno, y todavía, ya con esto termino el comentario, ¿qué tendrías que decir al respecto precisamente con este gobierno federal donde el municipio prácticamente, o lo local o el territorio,
con estas características no existe. No sé qué tendrías, cuál sería como esta idea de pensar y repensar, que al final tiene que ver con transporte, movilidad, agua, cosas que tiene que ver con un gobierno que finalmente pues tiene que tomar decisiones y resolver problemas, ¿no? Si no, pues ¿para qué sirve la democracia? ¿No? Ujú. Bueno, yo diría que sí se debe crear un cuarto nivel de gobierno en el país con sus cuidados, es decir, tendríamos que manejar el gobierno nacional, las entidades federativas como las tenemos para no moverles, un nivel supramunicipal, pero que sea un régimen que aplique a ciertos asentamientos humanos con ciertas características, no al sinfín de las identificadas como zonas metropolitanas que de pronto el gobierno federal señala por tintes políticos, sino que cumplan con ciertos parámetros venidos de la revisión de lo que ha escrito la literatura y aspectos técnicos para que tengan niveles o formas de gobierno supramunicipales. Es decir, en México, olvidémonos de todos los demás países, en México sí requerimos, a mi parecer, una reforma al 115 a razón de la necesidad de no solo la existencia del municipio, sino en algunos asentamientos humanos y territorios del requerimiento de gobiernos supramunicipales. Por ejemplo, yo pensando así como una cuestión utópica, Ciudad de México requeriría no tener las alcaldías, que se vuelven fracciones políticas, sino simplemente un gobierno supramunicipal, cuidando lo que no cuidaron en otros casos, es decir, aprendiendo de las otras experiencias. Lo que ocurrió ahí en Caracas, ¿no? O sea, dejaron los municipios, no los quisieron desaparecer a través de una nueva constitución, porque ese fue el proceso, y entonces crearon la alcaldía mayor y además de eso, lo que les señalaba, la echaron a perder porque le pusieron mismas atribuciones que no le quisieron quitar a los municipios por quitarles pedazos políticos, ¿no? Entonces, Ciudad de México, área metropolitana de Guadalajara y área metropolitana de Monterrey deberían de tener sus gobiernos supramunicipales, por citar esas tres. Ya luego vemos en el debate las demás, con ciertos parámetros, ¿no? Y además, tendríamos que pensar justo, si no fuera esa opción, que yo la veo muy utópica, la más inmediata es lo que les he reiterado, modificar el 115, que ya te permite lo intermunicipal, la asociación, pero quitarle la palabrita de voluntaria para ciertos servicios. Por ejemplo, residuos, no municipios, no es que quieran, forzosamente tienen que asociarse. Vamos viendo si eso resulta. Vamos viendo, es una mera idea que solo la realidad nos va a decir si nos resultó en nuestro contexto territorial y cultural. Porque reitero, no porque le funcione a otro lugar o no le funcione a otro lugar acá, la fórmula va a resultar igual. Entonces, justo en el libro que ponías, al final yo remataba con un texto, una redacción del 115 a manera de propuesta de modificación, en donde dice cuál es lo voluntario y cuál es lo forzoso. Residuos forzoso, seguridad pública forzosa, agua forzosa, parques y jardines, ese creo que lo ponía en voluntario, este, aunque hay algunas, o sea, es una mera propuesta que se puede discutir, ya depende de las diferentes ópticas, pero sí necesitamos modificar, revisar hacer una verdadera remunicipalización en el país, que no tenga que ver con la pelea de canicas, es decir, tenemos ya muchos municipios, la verdad. Y muchos de esos municipios ni siquiera cumplen con los parámetros poblacionales conforme a ley para existir. Y además de que tenemos muchos pedazos territoriales se quieren separar de otros. Tenemos el caso de San Ignacio Cerro Gordo. No tengo yo nada en contra de San Ignacio Cerro Gordo, pero San Ignacio Cerro Gordo es un proceso de remunicipalización que lo único que hace es fragmentar más el territorio en la búsqueda de soluciones a problemas, que ahí lo único que se hace es que se agravan, pero que responde simplemente a decisiones económicas y decisiones políticas. Cuando yo digo remunicipalización no me refiero a eso, me refiero a que tenemos que remunicipalizar en razón de no tener tantos municipios que ni siquiera reúnen los criterios legales hoy vigentes,
para generar verdaderas demarcaciones territoriales que nos permitan atender a una escala mayor y más adecuada los problemas del territorio. Si a esa forma de administración y gestión le queremos llamar intermunicipal y es lo que ya está permitido en el 115, bienvenido. Pero bajo este esquema de voluntario y forzoso depende ciertas temáticas con un estudio que se deberá ser minucioso para saber cuáles entran en un párrafo y cuáles en otro. Aunque sí va a haber un grito en el cielo por esta cuestión de los municipalistas en razón de la autonomía municipal y podrían venir ahí unas divergencias totales. Tenemos ese mismo problema en tema de derecho humano al agua. Cuando en 2012 se reformó el artículo cuarto, donde viene entre uno de sus párrafos esta temática del derecho humano al agua y la temática del derecho humano al saneamiento, nos quedamos también estancados, porque al día de hoy no ha sido, después de esa reforma, generada una nueva ley de aguas nacionales que regule esa reforma. Algo similar nos podría ocurrir aunque se reforme el 115, que se reforme el 115, pero que luego no haya una regulación o normatividad secundaria porque simplemente no se logra llegar a acuerdos. Por ejemplo, en tema de agua, la nueva ley de aguas nacionales no ha salido, a pesar de que ya se le venció el plazo al Congreso de la Unión. Desde el 2012 a la fecha, tenían cierto periodo muy puntual para sacar una nueva ley de aguas que normara esa modificación constitucional y no ha salido porque no han logrado obtener acuerdos políticos de si esquemas de concesión por cuánto tiempo, de si cantidades de agua por habitante, no ha logrado salir porque son temas bien complejos en razón de todo lo que inviscuyen. Este, entonces, sí hay que reformar el 115, comparto tu noción, se quedó arcaico, hay que parchar la constitución en ese, que responda a realidades socioterritoriales en materia de este nuevo mundo en el que más del 50% de la población estamos en ciudades, ¿no? Claro. Pues sí, digo, hay que hacerlo como lo hemos hecho en muchas cosas a la mexicana, ¿no? Parches y parches, pero pues, eso es lo que nos permite. Te voy a leer un comentario de la doctora Núñez, bueno, como te había comentado, te había felicitado anteriormente y leo. Excelente recorrido histórico que nos señala de cómo se instituyó el patronato en 1952 con el ingeniero Matute y desde entonces pues no ha cambiado nada. Solo se ha extendido territorialmente, me imagino que habla del CIAPA, se ha extendido territorialmente su distribución y dificultad para obtenerla y sanear el agua. Y sí, a la propuesta del doctor de que cada municipio se responsabilice de su manejo para mayor responsabilidad y garantía de acceso y saneamiento, tal vez así se tendría un mejor acceso en todos los sentidos, pero volveríamos al esquema de la autonomía municipal y el 115 y la Conagua, etcétera. Entonces, pues ya ves, no sé si quieres algo que comentar al respecto y pues obviamente es la complejidad, pues, ¿no? De los problemas. Sí, pues básicamente concuerdo, o sea, lo que tenemos es un patronato con otro nombre extendido en demarcación territorial. Reitero, por fortuna que no ha pasado a manos de lo privado o a concesión, como sí ha ocurrido en otras ciudades, en donde lo único que ha sucedido es el encarecimiento de los precios en el servicio que se presta y el decremento en razón de eso de la población. Pero creo que es una institución que necesita actualizarse, el CIAPA, es a la que me refiero, no desaparecerla, porque también hay los discursos de desaparecerla, no de privatizarla, como ya mencioné que ha habido intenciones, sino de mejorar y apretar las tuercas que identificamos, que a decir de su servidor son la captación de agua, ¿dónde podemos apretar la tuerca ahí? En arreglar las redes de distribución, porque la bronca no necesariamente es el agua que traemos, sino el agua que se pierde mediante la conducción dentro de la ciudad, más del 50%. Entonces no es necesario el zapotillo, ¿verdad? Ujú. Y tenemos que generar lo que Arrojo llama nueva cultura del agua, que tiene que ver con educación en materia de agua y cultura en materia de agua de todos los que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, por citar esta demarcación. Es decir, consumir menos, consumir para lo más estrictamente necesario
sanearlo más, por citar algunos casos, y esto también nos ayudaría a abatir el déficit de agua, porque la demanda lo único que ocurre es que crece, 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 de manera exponencial conforme a la población. Otra tuerca que podemos apretar, ya se las refería, es la cuestión financiera, sanear las finanzas del CIAPA, pero pensando en el servicio, no en el agua como mercancía. Y otra tuerca, por citar una última, es la macromedición y la micromedición. La macromedición significa que le cobren lo que realmente está consumiendo a X empresa refresquera en lugar de un estimado, o que le cobren al domicilio por el servicio del uso por metros cúbicos, pero por el servicio, no por los metros cúbicos, pero los metros cúbicos será una relación de cuánto servicio está utilizando, en razón de que ahora se cobra simplemente por cuotas estimadas, ¿no? Y en esa misma cuestión de finanzas, pensar también en un esquema bien interesante que aplican en Bogotá, que tiene muchas críticas, pero a mí me ha maravillado, que tiene que ver con los estratos sociales. Es decir, según cierta zona de la ciudad, con mayor plusvalía, que se cobre más por el servicio, y a las zonas de la ciudad con menor plusvalía se les cobre menos por el servicio para buscar una especie como de equidad social cruzada bajo el cobro de la prestación del servicio. Creo que por ahí podrían venir algunas modificaciones, y lo del consejo que ya platicamos, y lo de la elección de quien encabeza el CIAPA en la operación. Perfecto. Ya un último comentario de nuevo de Fernando Chávez. Digo, excelente análisis para desatorar el enfrentamiento entre la autonomía municipal y la cuestión supramunicipal en razón de ambos derechos humanos. Estimado Francisco, ¿algo quieres comentar al respecto antes de hacer el cierre y agradecerte? Y pues obviamente con excelente temática de cierre, vaya la redundancia, creo que nos lleva para seguir pensando y sobre todo se ajusta a la intención del laboratorio de que precisamente es muy multidisciplinario y entonces abordar sobre todo la complejidad y la multidimensionalidad de los problemas. Pues básicamente reiterar el agradecimiento, decirles que quedo a sus órdenes para atender cualquier ya duda puntual, para respetar los tiempos de todos, y que así como ahorita analizamos la temática del agua y sus diferentes modelos de gestión con esta clasificación que les proponía, lo podríamos hacer para los diferentes servicios, para ir teniendo como un bagaje de las opciones, y que los tomadores de decisiones comprendan que hay diferentes maneras de hacer conforme los territorios, que no hay fórmulas únicas o mágicas, como ya lo referí hace ratito, porque cada territorio tiene sus respectivos problemas en escalas distintas según el asentamiento humano del que estemos hablando, y que entonces, como no hay fórmulas mágicas, habría que tener, sí, un bagaje general del cual echar mano para construir la mejor forma o modelo de gestión conforme a la ciudad de la que estemos hablando. Perfecto, muy bien, estimado doctor Jalomo, pues muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo en este día feriado y agradecer a nombre del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que es un espacio que recibe el respaldo institucional del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, de informarles, bueno, que con esta sesión del día de hoy y muy bien de gala, cerramos el Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos 2023 y anunciarles e invitarles al próximo seminario permanente que tendrá otro listado de ponentes junto con otros espacios que tenemos en el laboratorio que se llama Diálogos Metropolitanos, no sin antes tampoco decirte, estimado Francisco, que muchas gracias. En el contrario, vamos a seguir estableciendo redes para nos haces pensar en sobre todo una temática muy importante, muy fundamental, conforme teníamos incluso en la sesión anterior, que era la movilidad. Creo que también la parte de la temática del agua es central, ¿no? En todas estas cuestiones. Eh, También agradecer y bueno, a la parte, el soporte técnico y el acompañamiento de Julio Almaraz y pues
desearles felices fiestas, lo mejor, próspero año nuevo y nos vemos aquí muy pronto y mandarles nuestros mejores deseos y un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches.